El concepto de matriz reducida dice que una matriz está reducida si la primera entrada diferente de 0 es 1 y el resto de números son ceros. Y eso se tiene que repetir en cada uno de los renglones, que la primera entrada diferente de 0 sea 1 y que el resto de números en esa columna sean ceros. En el tercer renglón tiene que ocurrir lo mismo. La primera entrada diferente de 0 tiene que ser 1 y el resto de números tiene que ser ceros hasta terminar de analizar la matriz. Pero hay un tercer ítem que dice lo siguiente. Dice el tercer ítem que si existe un renglón compuesto por ceros, este debe estar al final de la matriz. ¿Ok? Muy bien. Un elemento importante es que los unos siempre deben de ir apareciendo a la derecha del uno anterior. Dicho esto, les pregunto, la matriz que estamos analizando, esta, si quieren déjenme borrarla para que podamos analizarla desde cero. Esta matriz cumple el primer requisito, en donde la primera entrada diferente de cero en el primer renglón es un 1 y el resto de números en esa columna son ceros. Sí. Muy bien. Significa que el primer requisito lo cumple. ¿Cuál es el segundo requisito? Que en el siguiente renglón, la primera entrada diferente de cero debería de ser 1 y el resto de números en esa columna deberían de ser ceros y el 1 aparece a la derecha del 1 anterior. Vuelvo y pregunto. Este segundo renglón, la primera entrada diferente de 0 es 1. No. No. A ver, una pregunta. Me van a decir en el primer renglón, ¿cuál es el primero que aparece? ¿Cuál es el primer elemento que aparece en el primer renglón? Repito, primer renglón. ¿Cuál es el primer elemento que aparece que no es número? X. Yo nunca dije que la X va a estar aquí en el primer lugar. Yo dije el primero que aparezca que no sea número. X. ¿Qué dice aquí? La primera entrada diferente de cero. Casi le está diciendo, el primero que aparezca que no sea cero. ¿Ok? No le estoy diciendo aquí, en el primer lugar, en el primer puesto. No, señor. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que al primero que aparezca que no sea cero. Volviendo al tema. ¿Me pueden decir en la matriz B, en el segundo renglón, cuál es el primer número que aparece que no es cero? 1. Ya, ahora ya nos estamos entendiendo. En efecto es 1. Le pregunto, ¿todos los números en esa columna son ceros? Sí. Sí. Y le pregunto, ¿ese 1 apareció a la derecha del 1 anterior? Sí. Sí. Sí, porque la derecha puede ser esta columna o esta columna. En cualquiera de estos tres sitios, el 1 que apareciese estaba a la derecha. Muchos estudiantes esperan que esté aquí, pero yo nunca dije que estuviera en la siguiente columna. Dije a la derecha. Y este número, en efecto, está a la derecha. Le pregunto, ¿existe algún renglón compuesto por ceros en esta matriz? No. No, ingeniero, ya me hizo los únicos dos renglones que tenía. Bueno, entonces, como no existe un tercer renglón, no hay problema, ¿ok? Este requisito solo se debe de cumplir si existe un renglón compuesto por cero. Si eso existiera, ese renglón debería estar ¿a dónde? Al final, ¿ok? Le pregunto, ¿esta matriz B cumple el primer requisito? Sí. ¿Cumple Sí. el segundo? Sí. ¿Cumple el tercero? No. Sí lo cumple. Lo cumple porque no lo violenta, ¿sí? Por lo tanto, esta matriz
sí está reducida. Ingeniero, pero es que hay un 8 y hay un 7. Y entonces yo lo que estoy entendiendo es que una matriz reducida solo tiene unos y ceros. No, señor. Nadie ha dicho que solo tiene unos y ceros. Mire, en una matriz reducida hay dos puestos importantes. Este puesto, que se conoce como la primera entrada diferente de cero, y ese puesto le exige que usted sea ¿quién? Si usted es primera entrada diferente de cero, usted tiene que ser ¿quién? Uno. Uno. Correcto. Solo si usted es primera entrada diferente de cero, solo por eso usted tiene que ser 1. Pero si usted no es primera entrada diferente de cero, usted puede ser el número que usted quiera. ¿Ok? Y el segundo número que tiene exigencias es aquel número que está arriba o abajo de una primera entrada. Esos números, ¿qué requisitos tienen que cumplir? ¿Tienen que ser? Ceros. Cero. Yo le pregunto, ¿este número es una primera entrada diferente de cero? Sí. ¿Es primera entrada diferente de cero? No. No. No, porque Entonces no es uno. no tiene por qué ser 1, ¿ok? No tiene por qué ser 1. ¿Ese número está arriba o abajo de una primera entrada diferente de cero? No. Entonces No. no tiene por qué ser 0. Él puede ser lo que quiera hacer y él decidió ser 8. Ya le estoy entendiendo. Más o menos, ingeniero. Más o menos. Ok, le pregunto. ¿Esta matriz está reducida? No. 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 ¿Por qué? Porque la Porque- primera entrada debe ser distinta a cero. ¿Y qué número me resultó ser? 8. Entonces, no está reducida. Punto. Ahora yo le pregunto. ¿Esta matriz que está acá está reducida? Vamos a ampliarla. A ver. ¿Esa matriz está reducida? No, porque tiene un punto negativo abajo desde la entrada. Veamos. Los ceros deben de quedar en la última renglón también. ¿Es la primera entrada diferente de 0 un 1? Sí. ¿Son los Sí. números que están arriba y abajo de ese 1 ceros? No. ¿Quién no es 0? Negativo Menos 8, ¿Qué debería de ser ese menos 8? 0. Debería ser 0. ¿Qué debería de ser este 8, por cierto, antes de que siga? 1. Debería ser 1. Y aquí hay un elemento adicional, muchachos. Imagínese, oiga bien lo que le voy a decir. Imagínese una matriz E, ¿ok? Igualita a la matriz D, con una pequeña observación. Que yo voy a convertir este número en 0. ¿Ok? Le pregunto, ¿esta matriz está reducida? ¿Sí o no? No. Sí, A ver, ¿esta matriz está reducida? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Analicémosla. ¿Es la primera entrada diferente de 0 a un 1? Sí. ¿Son todos los números en esa columna ceros? Sí. En el segundo renglón, ¿existe alguna primera entrada diferente de 0? No. Entonces no hay problema. Ahí no hay problema. Aquí está el problema. En el tercer renglón, ¿existe una primera entrada diferente de 0 que sea 1? Sí. Sí. Espérame un segundito. Vamos a cambiar este solo por hacer la maldad. ¿Todos los números que están arriba y abajo de ese 1 son ceros? Sí. ¿Ese 1 está a la derecha del 1 anterior? Sí. Otra vez. ¿Es la primera entrada diferente de 0 a 1? Sí. Sí. ¿Son los números arriba y abajo de ese 1 ceros? Sí. ¿Es la primera entrada diferente de 0 a 1? Sí. ¿Son los números arriba y abajo 0? Sí. ¿Ese 1 está a la derecha? Sí.
¿Por qué no está reducida? Por el renglón compuesto de cero. Por el renglón compuesto de cero. ¿Dónde debería de estar el renglón compuesto de ceros? Al final. Al Al final. final. Entonces, aquí deberíamos decir renglón debe estar al final. ¿Qué pasaría si yo tuviese una matriz G, por ejemplo, que fuera así? Haga de cuenta que lo que yo hice, no le cuente a nadie, pero yo lo que hice fue que agarré estos dos renglones y los cambié de posición, solo para probar. Le pregunto, ¿esta matriz está reducida? Sí. Sí, sí está reducida. ¿Por qué? Porque mi primera entrada diferente de 0 es 1, el resto de números son ceros. Mi primera entrada diferente de 0 es 1, el resto de números son ceros. Un renglón compuesto por ceros está al final y el 1 fue apareciendo en este caso a la derecha del otro. Damas y caballeros, sí está reducida. Termino con una matriz muy extraña, muy extraña, que va a ser la matriz O. Y les voy a preguntar si la matriz O está reducida, sí o no. ¿Está reducida? No. Sí No. está reducida. Sí. Si alguien dijo no, ¿me podría decir por qué considera que no? Y vamos a sacarlo del error. Porque se supone que la primera entrada debe ser distinta de 0. Pero fíjese que, por ejemplo, en esta matriz, este renglón, todos son ceros. Y no tuvimos problemas. Y es que el concepto de matriz reducida no le exige que exista un 1. No se lo exige. Solo le dice, mira papá, si existiera algún número que no es 0, entonces sí, tiene que ser 1. Pero solo si existe alguien distinto de 0. Le pregunto, ¿existe alguien distinto de 0 aquí? No. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí? No. Significa que todos son renglones ceros. Y esos renglones ceros deberían estar al final. ¿Y para el final de quién? Si toda la matriz es 0. Significa que esta no violenta ninguno de los requisitos. Repito. Cuando usted observó que algunas de las matrices que analizamos no estaban reducidas, la conclusión fue que no estaban reducidas porque algunos números deberían de ser unos, algunos números deberían de ser ceros y algunos renglones deberían de estar en una posición distinta. Por lo tanto, a la luz de esto, yo tengo que aprender las operaciones elementales con renglones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. La primera operación elemental con un renglón tiene la nomenclatura R sub I, flecha en doble sentido, R sub J. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar de posición renglones. ¿Sí? Yo puedo cambiar de posición renglones. Segunda operación elemental con renglones es KRI. Significa que yo puedo multiplicar un renglón por un número. Siempre y cuando ese número no sea 0. Y la tercera operación es que yo puedo multiplicar un renglón por un escalar distinto de 0 y al mismo tiempo sumárselo a otro renglón. Sería multiplicar un renglón por un escalar distinto de 0 y sumarlo a otro renglón. Veamos cómo funciona esto. Fíjense bien, muchachos. Vamos a ver la matriz A. La matriz A es 2, 4, 6, 0, 0, menos 1, 3, 4, menos 2. Pregunta del millón. ¿Esta matriz está reducida?
No. ¿Por No. qué? El primer número no es 1. No es 1. ¿Cuál es el primer objetivo que yo deseo plantearme? ¿Cómo puedo convertir un número en 1? Yo necesito convertir este número en 1. Vamos a utilizar la fórmula número 2. ¿Cómo así, ingeniero? Cada vez que usted quiera convertir un número en 1, utilice la fórmula número 2. ¿A qué se refiere con utilizar la fórmula número 2? Se refiere a que yo voy a multiplicar este renglón. Pregunto, ¿en qué renglón estamos? En el primero, ¿verdad? Ok, yo voy a multiplicar en este caso el primer renglón por un escalar que no sea 0. Usted mire bien. Voy a poner renglón 1 multiplicado por un medio. No, ¿saben qué? No lo voy a multiplicar, lo voy a dividir. Al fin y al cabo es lo mismo. Lo voy a dividir entre 2. Ingeniero, disculpe, ¿por qué lo divide entre 2? Ah, porque este número 2 dividido entre 2, ¿cuánto da? 1. Y si fuera 8, ¿entre cuánto dividiría yo el renglón? Entre 8 Y si fuera menos 3, ¿entre cuánto dividiría yo el renglón? menos 3, Y si fuera un tercio, ¿entre cuánto dividiría yo el renglón? un tercio. Exactamente. Observe que usted con el segundo renglón no se está metiendo. Entonces, cópielo tal y como está. Pero necesito que el renglón lo divida entre 2. Ojo, no solo voy a dividir este número, no. Voy a dividir todos los números del renglón. Ayúdeme. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. 3. Damas y caballeros, les pregunto, ¿es acaso la primera entrada diferente de 0 en el primer renglón un 1? Sí. Entonces hemos logrado convertir un número en 1 y hemos logrado el primer requisito, porque además, afortunadamente, ojo, afortunadamente, todos los números en esa columna son 0. Y le pregunto, ¿ya está reducida la matriz, muchachos? No. No. ¿Por qué no está reducida? Porque mire, ve, ahora me voy con este, ve, y este número no debería ser menos 1. ¿Cuánto debería de ser? 1. 1. ¿Y cómo puedo convertir ese número en 1? Aplicando la fórmula 2. Aplicando la fórmula 2. ¿Y la fórmula 2 qué dice? ¿En qué renglón estoy trabajando? R2 R2 dividido entre qué? menos 1. Entre menos 1. Muy bien. Muy bien. Significa que el renglón 1 no lo voy a tocar y que el renglón 3 tampoco lo voy a tocar. Solo voy a modificar el renglón 2. Veamos. 0 entre menos 1, 0. Menos 1 entre menos 1, 1. 4 entre menos 1, menos 4. Damas y caballeros, observe que mi primera entrada diferente de 0 ya es 1 y el resto de números en esa columna son ceros. Observe que en el segundo renglón, en efecto, la primera entrada diferente de 0 es 1. Pero estos dos números no son 0. ¿Cuál es mi problema en este momento? ¿Cómo puedo convertir un número en 0. 0? Mi misión es convertir estos dos números en ceros. Ponga atención que esto se está grabando. Mire cómo se hace. Vamos a utilizar la fórmula número 3. ¿Ok? Para convertir un número en 0, vamos a utilizar la fórmula número 3. ¿Cómo así? ¿Me pueden decir cuál es el inverso aditivo de 2? Es decir, cámbiale signo. Cámbiale signo. ¿Cuánto sería? Menos 2. Okay, menos 2.
multiplíquelo por el renglón que lo está obligando a convertirse en 0. ¿Quién me está obligando a que este sea 0? Este. 1. Y este es el renglón 2. Más el renglón en donde él está. ¿En qué renglón está él? En el 1. Correcto. A ver, ingeniero, ¿cómo era? Mire, era así. Agarra este número y cámbiale signo. Luego multiplíquelo por el renglón que lo está obligando. Es donde está el 1. Y luego súmele el renglón en donde él está. Él está en el renglón 1. Déjeme ver si le entiendo, ingeniero. Si yo quiero convertir este 3 en 0, lo primero que yo hago es cambiarle signo. Luego lo multiplico por el renglón que lo está obligando. ¿Quién lo está obligando? El renglón R2. 2. Y luego le sumo el renglón en donde él está. ¿En qué renglón está él? En el 3. En el 3. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok, quiero que observen algo. En mi nueva matriz, ¿ok? En mi nueva matriz hay un renglón que no se va a mover. Y ese renglón que no se va a mover es el renglón número 2, porque justamente ese es el bendito renglón que me está obligando a convertir en 0 el resto. ¿Ok? Pero vean cómo voy a hacer yo. Voy a agarrar esta fórmula, menos 2, renglón 2, más renglón 1. Y la voy a escribir 3 veces. La voy a escribir 3 veces porque tengo 3 columnas. Ese menos 2, dice la fórmula, se multiplica por ¿quién? Por el renglón 2. ¿Y me pueden decir quién es el renglón 2? 0, 1, menos 4. 0, 1 y menos 4. Muy bien. Luego dice más, así dice la fórmula, más. ¿Más quién dice la fórmula? Renglón 1. ¿Y quién es el renglón 1? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ok. Vamos a ver cuánto da esto. 1, 0. Este da 8 positivo más 3, 9, 10, 11. La respuesta es 1, 0 y 11. ¿Ok? Sigamos. Voy a tomar la segunda fórmula. La segunda fórmula era menos 3, renglón 2 más renglón 3. Menos 3, menos 3, menos 3. 3 veces porque tengo 3 columnas. Por el renglón 2, dice acá. ¿Quién es el renglón 2? 0, 1 y 1 menos 4. perfecto. Luego la fórmula dice más ¿qué renglón? 3. ¿Quién es el renglón 3? 0, 3 menos 0, 3 menos 2. Muy bien. Entonces tendríamos 0, 0, 4 por 3, 12, menos 2, 10. 0, 0 y 10. Le pregunto, si nuestro objetivo era convertir estos dos números en ceros, ¿ya los convertí en cero? Sí. Pero nótese que el resto de números que está a mi derecha van cambiando. O sea, no es que solo voy a convertir este en 0 y nada más va a cambiar. No, cambia todo el renglón. Cada vez que yo hago una operación de estas, cambio todo el renglón. Pero nótese que se conserva lo siguiente. ¿Es acaso la primera entrada diferente de 0, 1? Sí. ¿Acaso todos los números que están debajo de él son ceros? Sí. En el segundo renglón, ¿acaso la primera entrada diferente de 0 es 1? Sí. Sí. ¿Son todos los números en esa columna ceros? Sí. Sí. Y en el tercer renglón, ¿la primera entrada diferente de 0 es 1? No. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Convertir un número en 1. ¿Y cuál era la fórmula para convertir un número en 1? Dividirlo. Tomar el renglón, este renglón 3, dividirlo en este caso entre ¿cuánto? 10. 10. Entre 10. Estamos entendiéndonos muy bien. Significa entonces que mi matriz no se va a modificar por los momentos el renglón 1, no se modifica el renglón 2, pero en cambio el renglón 3 lo voy a dividir entre 10. Sería 0 entre 10, 0. 0 entre 10, 0. 10 entre 10, 1. Damas y caballeros, note. Primera entrada diferente de 0, 1, el resto de números en esa columna, 0. Primera entrada diferente de 0, 1, el resto de números en esa columna, ceros. Primera entrada diferente de 0, 1 y el resto de números en esa columna. ¡Qué problema! ¿Qué tengo que hacer ahora? Convertir La tercera. en 0 este y este. ¿Cuál es mi fórmula? A ver, para el primero, le cambio signo. ¿Se acuerdan? Lo multiplico por el renglón que me lo está obligando.
¿Quién me obliga Renglón a 3. que este sea 0? Renglón 3. Muy bien. Más el renglón en el que él está. Renglón 1. ¿Cómo modifico este 4? Le cambio signo. 4. Lo multiplico por el renglón que me lo está obligando. ¿Cuál es? 2. El 2. 3. El renglón que me está obligando es el 3. Porque aquí está el 1. Más el renglón en donde él está. ¿Dónde está él? 2. En el 2. Muy bien. Damas y caballeros, en mi nueva matriz, el tercer renglón es el que no se va a modificar. Miren. Pero voy a utilizar estas fórmulas y lo voy a hacer rápido porque ya el tiempo apremia. Menos 11, menos 11, menos 11, por el renglón 3. El renglón 3 es 001 y a esto le sumamos el renglón 1. El renglón 1 es 1, 0 y 11 y el resultado de esto da 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. Y por último, la fórmula 4 veces el renglón 3 más el renglón 2. 4, 4, 4, por, el renglón 3 que es 0, 0, 1, 0, 0, 0, más, el renglón 2 que es 0, 1 y menos 4. Esta respuesta da 0, 1 y 0. Damas y caballeros, les pregunto, ¿está acaso esta matriz reducida? Sí. Bueno, nosotros Sí. lo hemos logrado utilizando nuestras fórmulas de operaciones elementales con renglón.